Vamos a hablar de algo que nos pertenece a nosotros que somos parte de la iglesia, pero tú que estás visitando puedes sentirte parte también. Es más, ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna agenda escondida. Tú vas a saber hoy el por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos. No hay nada detrás de lo que hacemos. No estamos tratando de engañar a las personas o hacer algo, un tipo de truco para que, wow, y las personas ahora... No. Te vamos a dar saber desde un principio cuál es nuestro propósito, el propósito de la iglesia, por qué hacemos lo que nosotros hacemos. Hay frases que con el tiempo, yo no sé si es por las generaciones también, los regionalismos, con el tiempo hay frases o palabras que cambian su sentido. Por ejemplo, en inglés hay una frase que dice, man, that's bad. ¿Cuántos han escuchado esa frase? That's bad. Literalmente quiere decir, está malo, eso está malo. Pero también se puede interpretar como que, that's bad. ¿Entiende lo que quiere decir? Eso está buenísimo. Estamos tratando... Óigame, le hemos cambiado el significado. Yo no sé si todavía se utiliza esa frase. Para los puertorriqueños hay una frase muy interesante que dice, eso está brutal. A ver, los puertorriqueños, ¿verdad que eso está brutal? ¿Qué queremos decir con está brutal? Miren, a propósito, la banda estaba brutal. Esa canción, no, esa última canción que cantaron, esa estaba brutal. No tenía nada que ver con bruto, simplemente que estamos diciendo, eso estaba excelente, eso estaba buenísimo. Óigame, pero literalmente eso quiere decir, ¿verdad? Ben-Hur me estaba diciendo que por allá, por República Dominicana, hay una frase que dice, ese tigre es un caballo. Al hombre que le digan tigre o caballo no hay nada bueno con eso. Sin embargo, se interpreta como algo, le hemos cambiado el sentido de la palabra. Ese tipo es un monstruo. Óigame, Hilario en la batería es un monstruo. Queremos decir que es algo muy bueno, ¿verdad? Con el tiempo, las generaciones, los regionalismos, le cambiamos el sentido a las cosas. Y eso nos sucede también en el cristianismo. Miren, la palabra iglesia, por ejemplo, como estuvimos hablando la semana pasada, la palabra iglesia, cuando nosotros mencionamos la palabra iglesia hoy, pensamos en campanarios, pensamos en edificios, pensamos en pastores, pensamos en predicadores, pensamos en feligreses, pensamos en sacerdotes, pensamos en cruces o crucifijos. Sin embargo, el sentido original de la palabra iglesia no tiene nada que ver con estas cosas espirituales, simplemente es un grupo de personas que se reúnen en un lugar público con una causa en común. Eso es la palabra iglesia, pero ya para nosotros significa otra cosa. Bueno, en esta mañana voy a mencionar otra palabra también, que con el tiempo ha cobrado otro sentido y a veces nosotros como le esquivamos a esta palabra y no queremos que nos caractericen como con esta palabra. ¿Saben cuál es? Bueno, se la voy a decir ahorita, ¿ok? Se lo digo ahorita. Hay una canción que dice, te lo digo ahorita. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuándo se acuerdan de esa canción? Te lo digo ahorita, ok. La semana pasada aprendimos que la iglesia o eclesia, la palabra original en el griego, eclesia, se compone de dos elementos. Para que exista una iglesia tiene que haber, ¿se acuerdan de eso? Tiene que haber dos cosas. Primero, un grupo de personas. Quiere decir que una iglesia, aunque tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, tú solo no eres la iglesia, ni yo tampoco solo soy la iglesia. La iglesia se compone por un grupo de personas. Esto es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Para que exista una iglesia tiene que haber un grupo, en primer lugar, y número dos, tiene que haber una causa. Algo que nos une en común y se reúne, dice literalmente se reúne en un lugar público, no es nada escondido, un lugar público con una causa en común. Esto es una iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia de Jesús, hablamos de un grupo de personas que se reúne para dar a conocer, esa es la causa, dar a conocer a Jesús, dar a conocer al Mesías, dar a conocer que llegó el que nosotros estábamos esperando, la persona que todos nosotros hemos estado esperando. Eso es la iglesia, un grupo de personas que se reúne con este propósito. Miren, iglesias hay muchas. Cuando interpretamos la palabra iglesia, literalmente pueden haber muchas iglesias, pueden existir iglesias de todo tipo, pero la causa es lo que distingue la iglesia. Y por eso Jesús dijo, mi iglesia en particular. Y hizo énfasis en esa palabra, mi iglesia. Pedro, sobre esa declaración que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia, yo reuniré un grupo de personas que se reunirán con un propósito de dar a conocer que llegó el Mesías, el que todos estaban esperando. Esa es la iglesia
del Señor. Y con esto en mente, si la función de la iglesia es dar a conocer, una pregunta, si la función de la iglesia es dar a conocer, ¿en quiénes debe estar enfocado la iglesia? ¿Alguien lo dice? En los que no conocen. Eso no es. Si la función de la iglesia, el propósito por que nosotros existimos es dar a conocer algo que otras personas no conocen, entonces nuestro enfoque debe ser ¿quiénes? Los que no conocen todavía. Por eso me encanta lo que Dios ha estado haciendo en nuestra congregación en particular en los últimos 3 años. Estoy muy emocionado por lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos 3 años y por lo que Dios va a continuar haciendo en medio de nuestra congregación. Porque en los últimos 3 años Dios ha traído una visión mucho más clara, una visión que nos recuerda constantemente de la causa, del por qué nosotros somos iglesia, de la causa de la iglesia del Señor. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia donde los que no asisten a una iglesia quieran venir. Ser una iglesia donde los que no asisten a una iglesia quieran ser parte, quieran venir. Esta visión nos recuerda constantemente que nuestra función y todo lo que hacemos es para aquellas personas que aún no asisten. ¿Por qué? Porque estas personas que aún no asisten son los que todavía no conocen y nosotros existimos para dar a conocer. Quiere decir que nuestro enfoque es aquellas personas que todavía no conocen. Ser una iglesia donde los que no asisten a una iglesia normalmente quieran venir. ¿Por qué nosotros queremos que estas personas vengan? Porque deben conocer lo que nosotros conocemos, porque estamos aquí precisamente para eso. Y nuestra misión es guiar a las personas a una relación personal y creciente con Jesús. Querido amigo, si estás aquí, este es el secreto, no hay más secreto que este. La razón que nosotros hacemos todo lo que hacemos porque queremos guiar a todas las personas a que tengan una relación personal y creciente con Jesús, porque estamos convencidos que una relación personal y creciente con Jesús, de conocer a Jesús. Miren, muchas personas conocen de Jesús, pero hay una gran diferencia de conocer de Jesús a conocer a Jesús. Y cuando un hombre y una mujer llegan a conocer a Jesús, parte de lo que estaba diciendo Ben-Hur, cuando nosotros entramos en esa relación personal y entendemos la gracia de Dios y el amor de Dios, hermano, miren, eso transforma el corazón del hombre. Esa es la diferencia realmente. Que una persona llegue a conocer a Jesús y estamos comprometidos en que todas nuestras personas en la comunidad lleguen a tener una relación personal y creciente con Jesús. Todas las personas que se acercan a nuestra iglesia queremos que lleguen a tener una relación personal y creciente con Jesús. Esa es la función de nuestra iglesia. Y todo lo que hacemos en la iglesia está diseñado, está dirigido para ese propósito en particular. Que las personas lleguen a conocer personalmente a Jesús. Por eso me encanta lo que Dios ha estado haciendo en nuestra iglesia en estos últimos años. Terminamos la semana pasada leyendo las palabras del apóstol Pedro, que fue aquel mismo que contestó cuando Jesús preguntó, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el que viene a traer paz, tú eres el que viene a traer libertad a los cautivos. Tú eres el que viene a proclamar el año agradable del Señor. Ese eres tú, Jesús. Ese mismo Pedro, años más tarde, le recuerda a los creyentes, a la iglesia y a ti y a mí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que levanten lindos edificios, para que adquieran propiedades, para que canten lindas canciones, para que aprendan mucho de la Biblia, para que tengan experiencias lindas entre ustedes. No. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero esa no es la razón para la cual tú y yo fuimos escogidos. La razón para la cual tú y yo fuimos escogidos es para que proclamen, en otras palabras, para que den a conocer. Ese es el propósito, esa es la función, para que den a conocer, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso es, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren,
¿Saben cómo se llama esta acción de dar a conocer las obras maravillosas de Dios? ¿Saben cómo se llama esta acción? Hay una palabra que lo describe todo esto. Es la palabra evangelizar. Eso es. Evangelizar es dar a conocer. Dar a conocer. Y precisamente en esta, es más, la persona, ¿cómo se le llama a la persona que evangeliza? Diga el nombre, ¿cómo le llaman? El que evangeliza es un evangelista. Y esta es la palabra que quiero que nosotros pensemos en esta mañana, porque con el tiempo, cuando nosotros pensamos la palabra evangelista, pueden venir cosas positivas o negativas, no sé. Pero hay algo de confusión en esto de evangelista. Y vamos a aclarar este punto evangelista. A ver, miren, para que ustedes entiendan lo que quiero decir. ¿Cuántos de ustedes se sienten cómodos repitiendo conmigo esta próxima frase? ¿Ok? Si los que se sientan cómodos la repiten fuerte. Yo soy un evangelista. ¿Se dan cuenta que faltaron mucha gente? ¿Por qué? Porque realmente hay algo de incomodidad. Decir, yo soy un evangelista. Eso no es. Hay incomodidad ahí. Algunos de ustedes lo repitieron porque les encanta repetir cualquier cosa en la iglesia. Y es así. Pero la verdad, ¿cuántos de nosotros podemos decir con seguridad y nos sentimos como decir, yo soy un evangelista? Como que, espérate, explícame eso un poquitico. Porque nos sentimos algo de incomodidad. Cuando pensamos en un evangelista, pensamos en personas como Billy Graham, el mayor de los evangelistas de nuestra historia. Una persona que llenó estadios. Y otros como él también. Y cuando pensamos en evangelista, pensamos precisamente en esto, en una persona así que tiene la capacidad de llenar estadios, hacer campañas. Y si esto es la idea que nosotros tenemos de evangelista, por eso nos sentimos un poco incómodos decir, yo soy un evangelista, porque tenemos en la mente eso. Wow, entonces, no, yo no soy Billy Graham, yo no puedo hacer eso, yo no lleno estadios, yo no predico así en público, no, yo no soy un evangelista. Nos sentimos algo de incómodo. Precisamente por eso, porque eso es lo que tenemos en mente. Quizás cuando tú piensas en un evangelista no te vas tan lejos como pensar en Billy Graham, pero por lo menos piensas en una persona que tiene la capacidad de preparar un mensaje, de elaborar una media hora de una conversación pública, de pararse en una plataforma como esta, en un lugar público y hablarle a un grupo de personas y tú dices, no, yo no soy un evangelista porque yo no hago esas cosas, ni puedo hacer esas cosas, ni me gustan esas cosas. O quizás cuando tú piensas en la palabra evangelista, piensas en aquellos que hoy en día hay un término que se utiliza, teleevangelistas. Hay personas que son categorizadas como teleevangelistas. Y quizás tú dices, yo no quiero ser un evangelista. Porque hay sus casos por ahí. ¿Verdad? Qué triste. Y por eso sentimos algo de incomodidad cuando nosotros escuchamos esta palabra, o probablemente sea cuando nosotros pensamos en esta palabra, sentimos algo de incomodidad, no nos sentimos cómodos aceptando el término de que nosotros somos evangelistas, porque tenemos estos malos entendidos acerca de esta palabra y no queremos el título de evangelista. Pero si tú eres parte de la iglesia del Señor, y quiero que entiendas esto, si tú eres parte de la iglesia del Señor, si tú eres parte de esa iglesia que Jesús dijo, mi iglesia, debes acostumbrarte al término. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un evangelista. Acostúmbrate, repítelo, porque tú eres un evangelista. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, eres un evangelista. Miren, la palabra evangelista se deriva de la palabra evangelio, que simplemente quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Un evangelio es una buena noticia, viene de la palabra griego, griego. Y simplemente quiere decir buenas noticias, eso es todo, buenas noticias. ¿Ok? El evangelio quiere decir buenas noticias y la persona que trae estas buenas noticias se le llama un evangelista. Simplemente. Así que, en términos simples, un evangelista es una persona que comunica, que lleva o que trae una buena noticia.
Tan simple como eso, ni más ni menos como eso. Una persona que lleva una buena noticia, eso es todo. Quiero hacer un paréntesis aquí porque quizás cuando tú piensas en un evangelista también piensas en personas que se paran en una esquina a proclamar: arrepiéntanse porque si no se van para el infierno. Hijo del diablo. Hey, yo no sé qué tú quieres llamarle a eso, pero eso no es un evangelista. Porque eso no es buena noticia. ¿Eso es buena noticia? Eso no es buena noticia. Me impactan las palabras de Billy Graham, que dijo: ninguna persona tiene derecho a hablarle a otra persona del infierno a menos que tenga lágrimas en sus ojos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? A menos que tú realmente entiendas y te compadezcas. ¿Sabes lo que es tú decirle a una persona que te vas a ir al infierno sin lágrimas en tus ojos? No. Porque así realmente piensa el evangelista, el que tiene el corazón de Dios. Dios dice: yo no quiero que ninguno se pierda. Y voy a hacer todo lo posible hasta lo último, esperaré hasta el último segundo. Porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la iglesia es un grupo de personas que se reúne con el propósito de dar a conocer que llegó el que todos estábamos esperando, que llegó el Mesías, que llegó aquel que trae buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor, todo esto son buenas noticias. Todo esto son buenas noticias, todo esto es evangelio. Entonces quiere decir que la función de la iglesia es evangelizar. La función de la iglesia es evangelizar, es dar estas buenas noticias. Todo aquel que es parte de la iglesia del Señor, todos aquellos que entendemos que fuimos escogidos para proclamar las maravillas de Dios, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, somos evangelistas. Todos aquellos que somos parte de la iglesia del Señor somos evangelistas. Miren, analiza esto. Si para que exista una iglesia necesitamos dos elementos, necesitamos un grupo de personas y necesitamos una causa. Si la causa de la iglesia es dar a conocer que hay esperanza, que hay paz, que hay amor, que hay vida, que hay gozo, que hay descanso para los que están agobiados, si esa es la función de la iglesia, dar a conocer, ¿verdad?, las buenas nuevas. Entonces entonces quiere decir que los que componen la iglesia son ¿cómo? ¿Son quiénes? Evangelistas. La iglesia está compuesta por evangelistas. La iglesia es un grupo de personas que se reúne por una causa, y la iglesia de Jesús en particular está compuesta por personas que portan buenas noticias. Quiere decir, está compuesta por evangelistas. Personas que dan una buena noticia a aquellos que aún no saben. ¿Te sientes un poco más cómodo con el término ahora? A ver si se añaden algunas personas. A ver, los que se sientan más cómodos con el tema y quieran repetir conmigo, repitan conmigo esta frase: yo soy un evangelista. Hey, se añadieron unos cuantos más, ¿verdad? Yo soy un evangelista, tú eres un evangelista, somos evangelistas. Pero yo sé que todavía para algunos como que, wow, pero espérate, hay algo todavía, hay cierta incomodidad en algunas personas, y lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque hay otros malentendidos con esto de evangelistas. Hay personas que creemos y hay pensamientos, ideas que dicen, bueno, es que para yo ser un evangelista necesito tener grandes conocimientos, necesito poder predicar, necesito un poco de experiencia, necesito tener un poco de más tiempo en la iglesia, porque yo no conozco mucho de Dios ni de las cosas de Dios. ¿Cómo yo voy a ser un evangelista? Yo no estoy preparado, necesito ir a un tipo de curso, algo, enséñenme cómo ser un evangelista, porque yo no estoy preparado. Entonces no me siento cómodo decir ni aceptar de que yo soy un evangelista, porque me faltan muchas cosas. Es más, yo todavía tengo ciertos problemitas que tengo que resolver. Todavía tengo algunas dudas por aquí y por allá. Yo no puedo ser un evangelista. Miren, quiero contarte una historia, leerte una historia de una mujer en la Biblia que evangelizó todo un pueblo. Una mujer que evangelizó todo un pueblo. No sabía preparar un mensaje,
no podía pararse en una plataforma y hablarle a cientos de personas. Llevaba solamente horas de haber conocido, piensen esto, solamente horas de haber conocido a Jesús, ni días ni semanas, horas de haber conocido a Jesús. Aún todavía tenía sus dudas por ahí. Sin embargo, con una simple acción, muchos en su pueblo llegaron a creer en Jesús. Vamos a visitar esa historia. Esta historia la encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Pues yo no voy a leer todos los versículos, te recomiendo que leas toda la historia para que te empapes bien, pero te voy a dar a las partes más importantes de esta historia perteniente al mensaje de hoy. Y esto es lo que nosotros encontramos. Jesús iba en camino a Galilea y tenía que pasar por una ciudad que se llamaba Samaria. Y uno de estos repartos en Samaria, dice que él iba de camino y se quedó a las afueras en un pozo y mandó a los discípulos a buscar algo de comer. Y en lo que Jesús estaba ahí, se aparece una mujer, y aquí es donde encontramos esta escena y encontramos a esta mujer. Comienza una conversación, Jesús comienza a hablar con la mujer. Y empiezan un intercambio de palabras, dame agua, y ella se sorprende, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Y bueno, y encontramos toda esta historia, léela, muy interesante. Y retomamos en el versículo 13, donde Jesús le dice, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Le dijo Jesús, de esta agua, de este pozo, todo aquel que beba esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida, del que brotará vida eterna. La mujer contestó, Señor, dame de esa agua para que yo vuelva a tener, dice, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a este pozo a sacarla. ¿Saben lo que estaba pasando? Que todavía Jesús le estaba hablando de cosas espirituales, pero ella todavía no había entendido que Jesús le estaba hablando un término espiritual. Por eso dice, dame esa agua, yo no quiero tener que venir aquí, yo no quiero pasar este trabajo de estar sacando agua aquí en este pozo. Dame de esa agua, Jesús, le dice la mujer. Jesús, al darse cuenta que ella todavía no había entendido, she didn't get it, Jesús le dice, ve y llama a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús. Ella responde, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Wow, qué sorpresa. Imagínense que usted venga a tener una conversación así con una persona y de pronto le salga, wow. ¿Cómo? Pero, ¿cómo se enteró de? ¿Quién te dijo de mi vida privada? La mujer era una mujer que tenía, podemos decir, experiencia, conocimiento de la calle, ¿verdad? Pero fíjense, mire cómo ella responde, dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Saben lo que pasó aquí? Jesús le dio a probar de un pedacito de algo sobrenatural. ¿Para qué? Para que ella cobrara fe. Cuando Jesús primero dijo del agua, ella ni tenía idea de que Jesús estaba hablando de algo espiritual. Jesús le dio a probar algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque conocer esa historia, eso era algo sobrenatural, y ella se sorprendió y se dio cuenta de que él era algo de un profeta. Todavía no estaba convencida quién era Jesús, pero dice, wow, se dio cuenta que estaba ante alguien de Dios. Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Las cosas sobrenaturales o los milagros producen fe. Hablamos de eso hace unas semanas atrás, los miércoles. A propósito, no te pierdas el servicio de los miércoles. Una bendición grande que está pasando aquí. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Muchos se perdieron. Ustedes que vinieron, díganle a los que no vinieron la bendición que se perdieron. Ok. Ahora no, se lo dicen después. Pero los milagros producen fe. Y esto precisamente fue lo que ocurrió. Jesús le dio un pedacito de un milagro
algo sobrenatural. Ella cobró fe y dice, me doy cuenta que tú eres un profeta. Más adelante, el versículo 25, dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le contesta, mire, ese soy yo. Está hablando del Mesías, ¿recuerdan? De esto se trata la iglesia. Y Jesús le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Verso 28, 29, miren lo que pasó. La mujer dejó su cántaro, fue sorprendida. La mujer dejó su cántaro ahí, se le olvidó el asunto del agua, ¿verdad? Se le olvidó el propósito que había llegado ahí, se le olvidó todo eso, dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Miren lo que sucedió aquí. Versículo 39 al 42 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que ha hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron, hablando de Jesús, que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y miren el resultado. Y muchos más creyeron, o muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hermano, ¿ustedes saben lo que pasó ahí? Analice el impacto. Un gran número de personas llegaron a decir, sabemos que tú eres el Salvador, ahora entendemos que tú eres el Mesías, ahora entendemos esto de la gracia de Dios, ahora nosotros podemos comprender, no por lo que tú me dijiste, mujer, no, pero ahora yo personalmente he experimentado algo que no había experimentado, ahora yo sé que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que yo estaba esperando, el que tanto yo necesitaba. Cientos de personas llegaron a creer. Ahora, la mujer no les dio un sermón. Esta mujer no le dio un estudio bíblico. Ella no tenía conocimiento para dar ninguna de estas cosas. No tenía la experiencia tampoco. No había pasado ningún curso de evangelismo explosivo ni algo por el estilo. Solamente le dijo 2 palabras. Vengan a ver. O 3, vengan a ver. Solamente. Hermano, ¿tú te das cuenta? Esta pequeña y simple acción transformó una ciudad. Vengan a ver. ¿Te das cuenta, hermano, el poder tan grande que tiene una simple invitación? Analiza esto. Una simple invitación que tú hagas puede transformar a una persona, a una familia, a varias familias, a un vecindario, a una ciudad. Una simple invitación. No tienes que convencer a nadie, no tienes que darle un estudio bíblico. No tienes que tener una gran preparación. No tienes que tomar un curso especial para hacerlo. No tienes que tener años en la iglesia para entonces poder invitar a alguien o evangelizar. Lo único que tienes que decir es ven y ve. Tan simple como eso. Ven y ve. ¿Te das cuenta lo fácil que es ser un evangelista? Es fácil. No es complicado, no es difícil, no es algo que, wow, son esa gente especial. No. Ser evangelista es fácil. Esta mujer se convirtió en una gran evangelista porque toda un vecindario, un pueblo, llegó a creer en Jesús por una simple acción. Ven
y ve. A ver cuántos nos sentimos más cómodos ahora con la frase. Los que se sientan bien cómodos ahora, repiten conmigo. Yo soy un evangelista. ¿Quiere repetir una vez más? Yo soy un evangelista. Tú eres un evangelista, somos evangelistas. Si somos parte de la iglesia de Dios, si nosotros queremos ser parte de aquella iglesia que Jesús dijo, mi iglesia, tú y yo tenemos que asumir el título y tenemos que aceptar y tenemos que sentirnos cómodos con el término. Yo soy un evangelista, yo soy un portador de una buena noticia. No tengo que llevar tantos años, simplemente una pequeña invitación, una simple invitación puede transformar una vida, una familia, una comunidad. Simplemente como eso. Simplemente como eso. Hermano, evangelizar, que se quede esto claro en esta mañana, evangelizar es un asunto de todos. Hey, nosotros tenemos varias frases aquí. El buen samaritano es un lugar. Mies es un asunto. Evangelizar es un asunto de todos. Que quede bien claro eso. Evangelizar es un asunto de todos. Y algo muy simple también. Evangelizar es mucho más fácil de lo que tú y yo pensamos. Una simple invitación a un domingo a la iglesia puede cambiar la vida de una persona. Miren, años atrás, una tía tenía a su sobrina de visita en su casa. La sobrina resulta que era la reina del carnaval de Puerto Plata. Se levantaron el domingo por la mañana y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, tía? Bueno, nosotros vamos a la iglesia los domingos. ¡Wow! La iglesia. La reina del carnaval en la iglesia. ¿Qué es eso? Bueno, si te quieres ir sola, pero nosotros vamos para la iglesia, vamos con nosotros. Vino para la iglesia. Ese domingo empezamos a tocar un merengue. Ni me acuerdo qué merengue era. En la iglesia se tocó un merengue. Eso la impactó a la reina del carnaval, que le toque un merengue en la iglesia, imagínense, eso es como wow. Y ella nos cuenta a nosotros que ella comenzó a bailar. Y comenzó a bailar, y comenzó a bailar. Y en ese baile comenzó a llorar. Dice que ella no sabía por qué estaba llorando. Algo sobrenatural que Dios hizo, que nadie hizo ahí. Eso fue algo que Dios hizo. Dios hizo algo sobrenatural. Que ella comenzó a llorar y ella comenzó a entender y ella comenzó a adquirir fe. Algo sobrenatural ocurrió en su vida. Nos dice, mira, yo ni recuerdo de qué se predicó ese domingo, pero yo sé que algo sucedió. Dios hizo algo en mí. Fíjense lo que pasó. Regresó a su país, allá a Puerto Plata, le dijo a su esposo, tú tienes que ir allá. Semanas después estaba Rafaelito aquí con nosotros. Rafaelito se convirtió también. Miren qué pasó. Regresaron a su pueblo. Hoy en día, miles, no estoy exagerando con esto, miles de personas han llegado a conocer que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, porque Wendy y Rafaelito aceptaron al Señor Jesús como Salvador en una manera sobrenatural. ¿Y cómo empezó todo? Por una tía llamada Nimia, que le dijo, vamos a la iglesia. Hermano, ¿tú te das cuenta del impacto que tú y yo podemos causar en una ciudad con una simple invitación? Historias como estas hay cientos. En uno de nuestros cursos de liderazgo están por ahí Gabriel y su esposa. Su esposa vino un domingo, yo no sé cómo llegó a la iglesia, pero dice que ese domingo algo sucedió sobrenatural en su vida. Vino por primera vez a la iglesia, saliendo de la iglesia, llamó a su esposa de Venezuela, le dijo, oye, yo no sé qué pasó, pero me convertí, ven aquí. Hoy están sirviendo, su familia conoció al Señor, están en una familia que está sirviendo, buscando al Señor, están dispuestos a dar su vida por Jesús.
Miren, la estrategia de evangelismo en nuestra iglesia es muy simple. Yo no creo que haya una estrategia más simple que esta. Repítela conmigo. Bueno, técnicamente son 3 palabras, ¿no? Son 3. Invierte e invita. ¿Son 3 o 2? ¿Cómo es? 3 o 2. Ok. Repita conmigo. Invierte e invita. Una vez más. Invierte e invita. Esa es la estrategia de evangelismo en nuestra iglesia, tan simple como es. No tienes que complicarlo más. Invierte e invita. Invierte en una amistad e invítalo un domingo a la iglesia. Nosotros estamos convencidos, hermanos, miren, nuestra tarea es simplemente preparar el ambiente, preparar el lugar, pero el Espíritu de Dios, Dios hace cosas que ninguno de nosotros podemos hacer. Por eso, cuando tú estás ahí y estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, hay personas que le dicen a la esposa, pero tú le dijiste al pastor todo lo que está pasando. No, yo no le he dicho nada, pero es que el Espíritu de Dios es el que hace la obra, hace cosas sobrenaturales. Dios habla al corazón del hombre y a la mujer. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es invitarlo, decirle ven y ve. Ven y ve, simplemente ven. Y dejar que Dios, tú no tienes que convencer a nadie, el que convence a las personas es el Espíritu de Dios. Ahí nosotros nos metemos en problemas. Tú no tienes que convencer a nadie, simplemente invítalo y deja que el Espíritu de Dios haga lo que solo Él puede hacer. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros podemos hacer, invertir e invitar, Dios hace lo que solo Él puede hacer, transformar y convencer al hombre que Él necesita de Jesús. Eso lo puede hacer Dios. Y tú y yo, nuestra parte es fácil. Esta mujer había invertido. Ella tenía muchas amistades. Hey, mira, es más, tú ni tienes que comenzar con invertir, porque ya tú has invertido mucho en muchas amistades que tú tienes. Tú has invertido tiempo, tú has invertido dinero. Tú tienes muchas inversiones que ya tú has hecho relacionales. Simplemente dile, ven y ve. Y ese día cuando esta persona venga, hey, la noche anterior y por la mañana, ponte en oración y dile, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Yo hice mi parte y confío en que tú harás la tuya. Y verás como Dios hace milagros. Hermanos, si tú y yo aceptamos el reto y aceptamos el título, somos evangelistas. Podemos transformar esta comunidad en poco tiempo. Mira, no se trata de una enorme congregación. Ese no es el propósito de la iglesia. No se trata de este edificio hacer otro edificio más grande. No se trata de eso. Se trata de que miles de personas conozcan. Se trata de que nosotros tenemos que comunicar. Hay personas que necesitan, todos necesitan conocer que Jesús viene a dar vida, esperanza, paz, tranquilidad, amor, que es el año agradable del Señor. Todos necesitan saber, todo hombre, toda mujer necesitan saber. De eso se trata. Por eso hacemos lo que hacemos. Si tú y yo hacemos nuestra parte, hermano, Dios hará grandes cosas a través de nosotros.